Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com a youtuber Violeta Val, do canal Violeta Val Viaje. Ela já esteve aqui conosco junto com o Vinícius Barbosa, do Latina Leitura, no episódio 9, e eu senti a necessidade de aprofundar aquela entrevista. Foi tão interessante, a gente conversou de tanta coisa, mas não deu tempo de falar tudo o que a gente tinha programado. Así que bienvenida de vuelta, Violeta. ¿Podrías contar un poquito de ti y de tus proyectos a los que quizás aún no te conozcan de nuestro episodio 9? Pues antes que todo, muchas gracias por invitarme otra vez. Yo creo que vamos a poder profundizar algunas cosas, pero nunca será suficiente. Entonces, es una conversación que se va dando constantemente. Pero bueno, yo soy Violeta Bar. Difícil intentar, creo que es un poco difícil intentar describirme, pero bueno. A principio yo creo que, como tú mencionaste, en los últimos 2, 3 años me he dedicado a crear contenido, tanto en mi canal de YouTube, que se llama Violeta Val Viaje, como en mi cuenta de Instagram y una cuenta particular de Instagram que se llama ¿Qué onda Brasil? Donde principalmente comparto contenido sobre libros, sobre literatura, sobre música, pero siempre intento traer un poco o dar ese foco a cuestiones alrededor de la música, de la literatura y de la cultura brasileña. Y siempre digo que también con ojos de mexicana, o sea, constantemente estoy haciendo paralelos y muchas veces injustamente comparaciones entre aspectos culturales tanto de México como Brasil, mucho más nunca con ese afán de determinar qué cultura es mejor o peor que la otra, sino intentar entender bajo esos ojos de mexicana qué pasa, qué onda con Brasil. Entonces, básicamente, pues, puedo definirme como creadora de contenido en este aspecto, y ya en la parte, pues, profesional del trabajo también me dedico soy licenciada en Mercadotecnia y Comunicación, entonces trabajo con marketing, comunicación, y yo creo que las dos cosas también se van complementando un poco. Los brasileños sabemos muy poco de México, yo misma incluida. ¿Cómo era Sinaloa, el lugar donde creciste, y el México de tu infancia? Ay, qué bonita pregunta. Bueno, creo que una cosa muy que yo concuerdo, creo que tanto México como Brasil, o sea, son dos países geográficamente distantes, y no nada más geográficamente distantes, sino también creo que culturalmente, creo que el brasileño acaba conociendo del mexicano los clichés como Día de Muertos, tequila, y el mexicano promedio también acaba conociendo los clichés del brasileño, como podrían ser carnaval y fútbol. Entonces está compensado ahí un poco ese desconocimiento mutuo. Y ya hablando específicamente de mi infancia y de ser de Sinaloa, creo que es una región muy particular de México. Es una región que creo que solo cuando se tiene contacto con mexicanos, cuando se ha ido a México, se entiende el peso histórico y cultural de la región, en el que a grandes rasgos, para bien o para mal, está implícitamente ligado a las cuestiones del narcotráfico, y esto siempre se dice, y siempre creo que el brasileño que conoce un poco o ha escuchado hablar de Sinaloa lo conoce a través de series del cartel de Sinaloa, y siempre lo digo, y nunca me ha incomodado, porque tristemente también ha sido como esa parte de esa experiencia al ser sinaloense, al vivir en esa región específica, pero también siempre dejo claro que haber crecido y ser de Sinaloa pues es muchísimo más que eso, y si algo puedo decirte que a mí me llena
de amor y no sé si de orgullo, porque nunca, no me gusta la palabra orgullo, pero es la riqueza musical del estado de Sinaloa. Y creo que también fui una niña muy expuesta a la música, tanto a la música regional, a la música de banda sinaloense, que es el género predominante en Sinaloa y quizás en México, es uno de los géneros más tocados a nivel nacional. Y pues fue muy expuesta a esa musicalidad regional y creo que eso también me ayudó un poco a tener ese interés por qué onda con la música, no nada más de México, sino fuera de México. Entonces yo creo que fue una niñez que sí fue muy marcada por una cuestión social, económica, de un estado que está en constante lucha, ¿no? Por separarse un poco también de esa historia y de esa relación con los cárteles de drogas. Y también al mismo tiempo, pues muy, no sé, muy musical y creo que hasta cierto punto también muy privilegiada en muchísimos aspectos. Pero creo que a grandes rasgos así podría definir, ¿no? Y creo que también se sale de todos los clichés que incluso en México se conocen o que una persona de una gran ciudad como, no sé, Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara podrían experimentar. Bueno, y qué interesante de eso de que hablaste de los clichés, ¿no? Porque la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, y que me perdonen los que sepan bien cómo pronunciar su nombre, porque realmente se me escapa la pronunciación correcta, en su charla TED llamada El peligro de la historia única, y se la recomiendo muchísimo a nuestros oyentes, Chimamanda dice así: el problema de los estereotipos no es que no sean ciertos, sino que son incompletos. Hacen con que una historia sea la única historia. ¿Cuál es la historia única, el estereotipo, el cliché de México, sobre todo aquí en Brasil? ¿Y quiénes son los que cuentan esa historia única? Yo personalmente desconfío que los Estados Unidos tienen algún papel en esto, ¿verdad? ¿Cómo es ese cliché y quién cuenta esa historia única? Ay, creo que el cliché en relación del mexicano visto a través de los ojos del brasileño se resume, creo que al mismo cliché o la misma visión que tiene el mexicano, el brasileño, y es la alegría. Somos un pueblo alegre, somos un pueblo tan alegre que nos encanta festejar la muerte. Ese es yo creo que es uno de los grandes clichés o de esas grandes historias únicas, ¿no? Igual el mexicano, ¿no? El brasileño es tan alegre, ¿no? A pesar de todo, que el carnaval, el país del carnaval. Entonces creo que la alegría, esa alegría está presente en ambos clichés y creo que esa alegría, pues yo creo que en varios, que no hay un país tal vez, o no hay una nación que se escape, al final de cuentas, pues están construidos eh, por, digamos, por cierto orden privilegiado y creo que siendo más específica en relación con el mexicano, creo que hay una idea del mexicano que está súper fundamentada todo un esfuerzo, o sea, consciente y para bien o para mal, muy inteligente de construcción de una identidad fuera y dentro de México, que esto sucede a partir de la Revolución Mexicana, a partir de 1920 en adelante. Entonces también esta imagen, por ejemplo, de la institucionalización del Día de Muertos como una fiesta nacional, cuando originalmente es una fiesta perteneciente a ciertos pueblos indígenas y con una tradición muy diferente en esta diversidad de los pueblos indígenas. Entonces, son historias que se empiezan a contar, yo creo que a partir de quién tiene el control y el poder político, económico, de comunicación. Entonces, sí, puedo también incluso, por ejemplo, otro cliché, ¿no? Es la fiesta,
el tequila, cuando también el tequila pues tiene su tradición ligada a ciertos momentos de México. Y yo creo que sería eso ahora. El papel de Estados Unidos a mí se me hace muy curioso porque creo que el brasileño tiene la visión de que México es súper influenciado por Estados Unidos, pero yo siempre les digo, o sea, ¿qué país no está influenciado por Estados Unidos? Como que esa idea de que por la cercanía geográfica hay una mayor influencia, no sé, yo dudo mucho y siempre digo, imagínate pero te digo, qué tan inteligente, pues, con sus pros y sus contras, ha sido ese trabajo de conformación de una identidad mexicana que sigue estando vigente en las formas de comer, de alimentarse, que incluso con la presencia de Estados Unidos geográficamente de lado, no ha podido como Estados Unidos apropiarse del todo, ¿no? De esa identidad. Y no sé, siento que yo creo que es muy difícil determinar si por ejemplo Estados Unidos tiene una influencia mayor en México o en Brasil. Creo que no se trata de eso, pero es que en ambos hay. Y yo, por ejemplo, yo soy muy atenta incluso en el lenguaje en Brasil, ¿no? Palabras como motoboy, oye, mira ahí la influencia del inglés. El motoboy en México nunca le vamos a decir, pues el motoboy, ¿no? Es el repartidor. Entonces siempre digo, ¿está seguro que en México tenemos más influencias? No sé, siento que a lo mejor las influencias cambian, están, pero de que ha sido pues relevante esa relación y esa influencia, sí. Y ahí yo creo que también hay otro paréntesis, otra cuestión muy importante de mencionar. Creo que las regiones fronterizas, realmente las ciudades fronterizas de México en Estados Unidos, es una mezcla, muy mezcla entre ambas culturas que normalmente se le ve como la cultura chicana, ¿no? Que ahí sí yo creo que es una forma de vivir, pues, entre el Spanglish, entre el taquito dorado y el taquito estilo Taco Bell, no sé. Y yo, por ejemplo, te digo que ahí sí, pues es una experiencia que incluso mi estado estando más cerca de Estados Unidos, pues no es un estado fronterizo. Nunca he tenido la oportunidad de vivir en una de estas ciudades, pero pues también creo que esa imagen un poco de una influencia más presente, obviamente en ciudades fronterizas debe ser más palpable que alguien que no ha tenido esa vivencia. Y me gustaría seguir hablando un poquito del Día de Muertos, ¿no? Recientemente he estado aquí en São Paulo en el Memorial de América Latina. Hicieron una muestra de altares de muertos creados por estudiantes, no estoy segura si de secundaria o de algunas universidades de aquí de São Paulo, ¿no? Y homenajeaban a algunos artistas que han muerto, a diferentes personas, y se hizo una fiesta enorme. Fui con mi hijo que tiene ya casi 5 años y mi hijo está totalmente fascinado por la película Coco. La anduvo viendo, no sé, más de 10 veces y la verdad es que estoy un poco harta de esa película ya. Y quiso pintarse de alebrije. O sea, para él, para un niño brasileño de 5 años que jamás ha salido del país, empieza a conocer un poquito de la cultura mexicana. Eh, y eso le va formando un imaginario, ¿no? Poco a poco de lo que es México, de lo que es el Día de Muertos y etcétera. Tú como mexicana, cómo ves esa más reciente celebración y difusión del Día de Muertos mundialmente? Y creo que sobre todo con la influencia de la película Coco. Una, una vez me acuerdo que yo creo que hace como unos 2 años me encontré de hecho a un amigo que conocí en Brasil la primera vez que vine y él es de Alemania. Y él también vino a Brasil porque le interesaba el fútbol, o sea, cosas un poco más por las cuales Brasil es internacionalmente más conocido, ¿no?
Entonces, pasaron los años, él regresó a Brasil, de hecho creo que se casó con una brasileña, algo así, y en esa vez que nos encontramos, no me acuerdo cómo salió el tema, pero yo le dije que a mí me gustaría mucho conocer a alguien que haya visitado México porque hubiese visto la película de Coco. Creo que la plática comenzó con esa cuestión, bla, bla. Entonces yo le dije que a mí me gustaría, y le dije, ¿por qué? Porque mira, yo, por ejemplo, me acuerdo que yo nunca tuve el sueño de ir a Disney, pero muchos niños, primos y amiguitos de la escuela, su sueño era visitar Estados Unidos por las películas de Disney. Y yo miraba que en sus vidas tuvo una importancia muy significativa, que en la mía no lo tuvo, porque fui una niña que, no sé, fui niña de Nickelodeon, más que de Disney, pero nunca hubo ese sueño en mí, pero siempre que escuchaba a las personas que me hablaban, decía, mira, el impacto de los medios de comunicación, el impacto del que le llaman ahora el poder blando, el soft power, ¿no? Y yo decía, ¿cómo quisiera? Y él me dijo, no me lo vas a creer, pero mi hermano se fue a intercambio a México después de que vio Coco. Y yo así de no te creo, sí, de verdad. Se fue nomás por eso, porque le llamó mucho la atención y no sé qué. Dije, bueno, pues ya me cumpliste el sueño. No lo conozco a tu hermano presencialmente, pero al menos ya sé que tuvo un efecto práctico en las decisiones de alguien. Entonces, a mí se me hace importante porque exactamente produce la construcción de un imaginario más allá de lo que normalmente pues estamos acostumbrados y a un paréntesis, ¿no? Obviamente creo que el imaginario de muchas personas, obviamente por este poder de influencia de los Estados Unidos, está basado, ¿no? En productos culturales, en la música, en la forma en la que nos queremos vestir, las marcas que consumimos. Entonces, por ese lado creo que tiene un impacto positivo y yo de verdad que lo veo con buenos ojos en esa búsqueda porque más personas volteen su mirada hacia México, ¿no? Que siempre me pongo a pensar también en el caso de Brasil, pero bueno, ahora también hay otro lado oscuro, todo lo que toca el dinero siempre tiene ese lado truculento, ¿no? Y creo que uno de esos lados truculentos es también poco de la generalización que se ha hecho sobre cómo se celebra el Día de Muertos. Y te lo digo, o sea, incluso yo creo que efectivamente por el impacto de esta película y por otros movimientos también culturales, incluso entre México, se ha hecho como una celebración, como el Día de Muertos ha estado muchísimo más presente, pero mucho a este lado de ese folclore sí, de esa glamorización que para mí nunca fue glamuroso. Si el Día de Muertos para mí, o por eso te digo, era muy diferente. Por ejemplo, el Día de Muertos que Coco relata es un Día de Muertos quizás de estados como Oaxaca, ¿no? Donde hay una tradición muchísimo más arraigada. Ahora, para mí el Día de Muertos en Sinaloa era ir al panteón, estar en el panteón de comienzo a fin, hacer la ofrenda y comer en el panteón, dentro del panteón, y estaban los grupos de música ahí tocando. O sea, era una celebración dentro del panteón con sus claros oscuros, ¿no? Y creo que depende también mucho del momento y de las personas a las que pierdes, pero sí había un poco de esta celebración, pero nunca sentí en mi experiencia que fuera como tan glamuroso, tan colorido, como lo muestra la película, ¿no? Con las flores de cempasúchil, no sé, siento que lo veo con muy buenos ojos, pero por otro lado, no sé, siento que también esa glamorización que le dio, no sé, ¿no? Y yo creo que alguien, a lo mejor, varias personas también he visto esa oposición, ¿no? De esa apropiación cultural y bla, bla, bla. Pero bueno, creo que ahí, yo creo que en esa discusión yo ni entraría, pero sí, no sé, en resumen, creo que lo veo de manera muy positiva, pero creo que también conforme las personas van conociendo y van entendiendo, van conociendo las diferencias, ¿no? De vivir esa celebración, que haciendo un paralelo también, como siempre, ¿no? Con Brasil igual, el carnaval. O sea, el carnaval
alrededor de Brasil, y también cuando fue tocado por el dinero, también hay un cambio, ¿no? Entonces, es eso, creo que pasa un poco también eso que ha pasado con el carnaval en Brasil. Qué interesante, ¿no? Porque aquí realmente el Día de Muertos es triste y vamos al cementerio y dejamos flores y hay colas en los cementerios, pero realmente es fúnebre, ¿no? Pero tampoco, según lo que cuentas, es tal y como lo ponen en la película, ¿no? Y el Consulado de México también lo he visto participando de esas celebraciones, ¿no? Dentro del Instituto Cervantes de San Paulo, dentro del Memorial uh, de América Latina y así en adelante. Y me parece que que están aprovechando, México está aprovechando ese momento para ganar un poquito de poder blando, ¿no? De soft power. Te iba a decir que Frida Kahlo ya necesitaba un poco de descanso. La imagen que tiene de Frida Kahlo ya necesitaba un poquito de descanso. Ahora vamos por el Día de Muertos. Y Frida incluso aparece en un par de momentos en la película, ¿no? Bueno, estamos hablando ahí de estereotipos. ¿Qué iconos culturales mexicanos deberíamos conocer los brasileños? ¿Cómo es México más allá de ese estereotipo, ¿no? Del que hemos estado hablando, el Día de Muertos, mariachis con sombreros enormes, tequila, la comida Tex-Mex? ¿Qué se tiene que conocer de México culturalmente más allá de los estereotipos? Mira, el primer nombre a mí que se me vino a la cabeza de un ícono cultural que se debería conocer para mí fue Juan Gabriel. O sea, se me vino a la mente inmediatamente Juan Gabriel. Creo que Juan Gabriel, yo nunca conocí a una persona aquí en Brasil que conozca a lo mejor algunas de las canciones, incluso llegaron, las personas las pueden incluso identificar porque varias de sus canciones fueron aberturas de telenovelas que llegaron aquí a Brasil, pero para mí, no sé, para mí Juan Gabriel es un icono que representa muchas cosas y también es también un icono incluso ambivalente, o sea, por ejemplo, tiene una historia muy particular, o sea, Juan Gabriel es un cantante, un cantautor, compositor, de canciones que se hizo principalmente conocido por interpretar y escribir canciones del género regional mexicano. O sea, llegó a cantar con mariachi, llegó a cantar géneros como bolero. Entonces, el repertorio de la musicalidad mexicana, él la llegó a cantar y también fue compositor, por ejemplo, del mexicano no nacido mexicano que es Luis Miguel. Compuso varias canciones para Luis Miguel, incluso muchas canciones son incluso más famosas por la voz de Luis Miguel que por la voz de Juan Gabriel. Pero para mí, no sé, Juan Gabriel quebró muchos estereotipos dentro sin que él, yo creo que activamente se lo propusiera. Quebró muchos estereotipos, por ejemplo, yo creo que el más evidente es que en los años 90 él hizo un show en el Palacio de Bellas Artes y fue el primer show en el que Bellas Artes, que este monumento, espacio donde solo se toca música de ópera, de cámara, él llegó a tocar, fue una mezcla de mariachi con música instrumental. Excelente, yo cuando estoy deprimida, de verdad estoy deprimida, yo busco Juan Gabriel, Bellas Artes, concierto y la energía de vivir vuelve a mi alma. Entonces él fue el primer, ¿no? De alguna manera esa valorización de la música regional mexicana, del mariachi, o sea, elevarlo a otro nivel y hacer esas mezclas. La presencia escénica que tenía en el escenario para mí es admirable, o sea, mi sueño era que en algún punto Juan Gabriel y Ney Matogrosso se hubieran conocido, porque creo que la vida de Juan Gabriel hubiese cambiado muchísimo. Y la otra es que obviamente siempre se dijo, ¿no? Sobre la homosexualidad, se habló sobre la homosexualidad de Juan Gabriel. Juan Gabriel nunca habló de esto de manera abierta.
siempre esquivaba y creo que la única vez que fue un poco más contundente fue cuando dijo, oye, a ver, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Fue su manera de quizás de abrir. Y para mí es importante porque incluso él no hablando de manera, no hablándolo, o sea, o esquivándolo, su poder escénico en el escenario, la manera en la que él se vestía, la música, el traje regional mexicano, pero con lentejuelas y brillos, que ya va a lo comúnmente asociado a lo femenino. Para mí, no sé, representa muchas cosas y que él también quizás no haya hablado de su homosexualidad, pues representa también un poco de la cultura machista del México, ¿no? Entonces, ahí yo diría que se den un chapuzón en la obra de Juan Gabriel, vayan y vean ese concierto, para mí yo creo que es uno de los, así, de los íconos que yo más así admiro, que yo más escucho, que quisiera que fuese más, más conocido. Tienes muchos vídeos interesantísimos en tu canal de música y de literatura. Incluso llegué a Violeta va al viaje a través del vídeo sobre sertanejo y música ranchera. Quiero volver a invitar a todos nuestros oyentes a verlo detenidamente porque está muy, muy bien hecho. Lo encontré en una publicación de nuestro querido Jorge Drexler, porque sé que a Violeta también le encanta. Y me gustaría hablar un poquito del tema. ¿Qué es la música ranchera? ¿Cuáles son sus principales artistas? ¿Y quién la escucha hoy en el siglo XXI? Bueno, la música ranchera yo creo que ya es, musicalmente no tiene nada que ver con la MPB, pero sí la nomenclatura, o sea, ¿qué es música popular brasileña? Son un montón de cosas dentro de ese abanico. Lo mismo con la música ranchera, son muchos géneros, sonoridades, pero básicamente yo creo que podríamos englobar o meter dentro de la música regional mexicana la sonoridad del mariachi, la sonoridad de la música de viento, la música conocida actualmente como banda sinaloense, que es una música de viento, o sea, con música de viento me refiero a instrumentos de viento como clarinetes, flautas, eh, algunos ya le empiezan a poner incluso estos saxofón y percusión. Creo que la percusión es muy importante, que es la tambora, que es un tambor muy especial, pero bueno, que yo creo que en esos dos los podíamos incluir dentro de música ranchera, y creo que en cuanto a temáticas, exactamente de ranchera viene de rancho, ¿no? De campo, de caipira. Entonces la música ranchera en un inicio habla de la vida en el campo y de la vida en el campo y del hombre que va a la ciudad y del hombre que es pobre y que va a la ciudad y que consigue de alguna manera tener éxito en la vida contra todo pronóstico, el hombre que habla sobre la soledad, sobre el amor, sobre el desamor, sobre el engaño. Y cuando digo hombre es porque realmente la figura del hombre pues es la que ha tenido predominancia, tanto desde el que compone, como el que hace música, como las historias que se narran. Creo que con el tiempo también eso ha cambiado. La figura femenina no nada más como un sujeto de deseo, pero sí como una narrador, pues está presente, pero pues bueno, ahí también ya es otro boleto. Pero en general sería eso. ¿Y quién la escucha en pleno siglo XXI? Yo creo que si te vas a la lista de las 50 de las más, de Spotify, de las más tocadas en México, yo creo que un 50 bueno, a lo mejor 50 no, pero ponle tú que un 20% de esas 50 canciones van a ser músicas de banda sinaloense, de mariachi, o sea, música ranchera, música regional mexicana. Y creo que es muy variado, o sea, quien la escucha también es muy variado, no nada más la escucha la gente del norte o la gente del sur, creo que hay que también en especial la música, la banda sinaloense ha ganado mucho espacio, yo creo que en los últimos 10, tal vez 15 años o hasta más.
O sea que la música ranchera por lo general sigue relevante hasta los días de hoy, no es algo que haya quedado ahí con las abuelitas y las amas de casa que la escuchan por pura nostalgia. Sigue viva. Sí, sí, sigue totalmente vigente. Por ejemplo, me preguntaste también, casi se me olvidaba, quiénes son como estos exponentes o nombres. Por ejemplo, Juan Gabriel era un cantante que incluso de sus primeros trabajos comenzó con música ranchera, o sea, con una presencia mucho más grande de mariachi, principalmente de mariachi. Ahora creo que, por ejemplo, el primer nombre que se me viene a la mente es, no sé, Cristian Nodal, que creo que es uno de los cantantes así que está teniendo más éxito, que es relativamente joven, yo creo que ha de tener unos 24, 25 años, pero ese hombre seguido lo veo en la lista de canciones más escuchadas en México. Y creo que ahora se me viene a la mente, pues, él, y creo que hay grupos, agrupaciones que, como te digo, las bandas que se les conoce, las bandas de música sinaloense o de norteño, que también se les conoce dentro de la música ranchera, también se desprende, ¿no? Este género de la música norteña, que es un poco de combinación de ambos elementos musicales, que está, por ejemplo, yo creo que el grupo Firme, ahora como muy tocando muchísimo en México. Pero sí, o sea, la música ranchera es es un espectro muy grande para definir un poco esas cuestiones regionales, tanto en temáticas como musicalmente. ¿Y qué pueden tener en común la música ranchera y el sertanejo? Bueno, y aquí incluso voy a aclarar que yo no soy, yo no soy experta en estudios musicales, nada, simplemente soy una simple apasionada y que me obsesiona al punto de investigar, ir atrás de las cosas. Y una de esas cosas de las cuales fui atrás fue exactamente en entender si había una conexión entre la música ranchera y el sertanejo. Cuando yo llegué a Brasil, una de las cosas que a mí más me impactó fue el sertanejo. Me impactó porque para mí, o sea, la banda sonora de Brasil era el samba, o sea, sabía que pues el Babosa Nova, con toda con todo amor que yo tengo, sabía que no era, o sea, fue un periodo del tiempo que pues se cerró, que sigue teniendo ahí sus influencias, pero como género y tal, pues tuvo su periodo, su inicio, su principio y fin. Entonces para mí decía, bueno, pues está el samba, ya yo no conseguía identificar la diferencia entre samba y pagode, para mí era medio que musicalmente un poco, ya con el tiempo fui encontrando ciertas diferencias, pero a mí lo que realmente me sorprendió fue el sertanejo. Y me acuerdo con las primeras veces que yo empecé a escuchar así, luego me entraba, yo creo que cuando me di cuenta fue cuando iba, por ejemplo, al centro, cuando llegué al centro porque la primera ciudad a la que llegué yo en 2018 fue Curitiba y ahí viví 2 años. Entonces cuando iba, por ejemplo, iba al centro, a las tiendas, o sea, ahí tú te das cuenta que es la música que escucha la gente. O sea, tú entras a las tiendas y que está anunciando el vendedor. Yo decía, ¿qué música es esa? O sea, ¿qué onda? O sea, la escuchaba y yo decía, ay, y la relacionaba y decía, ay, como que tiene acordeón, como que suena a norteño. Y empezaba yo como a sonoramente a sentir, ay, a mí se me hace que va por ahí. Entonces ya empecé como a escuchar, empecé a investigar, vi que también había como letras muy parecidas, principalmente aquellas que hablaban sobre amor, sobre desamor. Y decía, ay, esto. Y entonces esa espinita de sentir que había una conexión, una influencia, no sé, pues ahí estuvo. Hasta que leí un libro que ahorita no recuerdo exactamente el nombre de este libro, pero lo voy a buscar y lo paso para que ahí lo pongas en las informaciones, pero es un libro que es básicamente un recorrido de la historia de la música brasileña. Y cuando llego a la parte del sertanejo y veo
que se menciona que hay una influencia de la música paraguaya y de la música ranchera mexicana. Para mí fue como que el cosmos se abrió, para mí fue una revelación, dije, yo no estaba loca, sí había una conexión. O sea, a partir de ese que era simplemente, o sea, en ese libro no se profundiza sobre el asunto, nada más se menciona, dije yo, manches, tengo que seguir investigando. Y ahí fui investigando, fui de tesis de maestría en tesis de maestría, libros. Entonces fui como que armando un poco de ese conocimiento que otras personas pues ya producieron, ¿no? Y ya, entonces supe en ese video es básicamente un resumen de las cosas que yo descubrí. Que pues sí, básicamente y ahí bien específico de la música ranchera, ¿no? De cómo, por ejemplo, el cine de oro mexicano, esa época del cine, pues tuvo una influencia, varios artistas como cantantes como Miguel Aceves, incluso Pedro Infante, llegaron a tener un impacto en, en Brasil, y ahí la música caipira, ¿no? Que es como o el sertanejo raíz, empiezan a tener esas influencias, empiezan a hacer también traducciones de canciones ya escritas, ya cantadas por estas figuras. Entonces se empieza a ver como ese intercambio, y creo que, por ejemplo, actualmente el sertanejo, el imaginario e incluso muchas cosas de las que representa el sertanejo hoy actualmente, que ha cambiado a lo largo del tiempo, obviamente desde el carepira, desde el sertanejo raíz hasta llegar al universitario, que lo mismo también, no lo mismo, pero también ese cambio y esa evolución ha pasado con la música ranchera en México, pues tienen una predominancia muy grande culturalmente y también económicamente. Entonces, pues ahí sí, México y Brasil están juntos, cercanos, y no se han dado cuenta. Eso es súper interesante. El sertanejo, así como la música ranchera, tiene ese origen en el campo con las guitarras y con los instrumentos tradicionales. Y sobre todo el sertanejo se ha popularizado actualmente y hoy por hoy está relacionado a todas las clases sociales, y sus artistas, sus cantantes están muy vinculados al actual gobierno de derechas en Brasil. Estamos grabando en noviembre de 2022. Lo mismo ha pasado en el caso de la música ranchera. Se han vinculado los artistas de la música ranchera a determinado ámbito político. Bueno, pero y difícil al mismo tiempo. Creo que así, a principio no. Creo que sí, por ejemplo, la música ranchera, ¿no? Generalizando aquí dentro del término, ¿no? La música de banda, la música norteña, el mariachi. Creo que actualmente no, pero también hay ese punto. Yo creo que han sido pocos, y es que digo pocos por ser benevolente, artistas de ese medio que se han posicionado políticamente o que han hablado sobre, simplemente hablado sobre sus discordancias o sobre sus concordancias con los gobiernos en México. Entonces creo que ahí hay un silencio que, no sé, o sea, es un silencio ahí también un poco, creo que triste, porque así yo soy de la idea, yo, que el artista no tiene un compromiso simplemente con su arte, con la estética, sino también tiene un compromiso social, y el artista es ciudadano. Entonces, yo, por ejemplo, a mí sí me gusta saber un poco qué piensa ese artista más allá de lo que él está ahí produciendo, o sea, cómo eso también, cómo su arte impacta con las cosas que defiende. Entonces ese silencio un poco también de la música ranchera y de la música regional mexicana a mí me entristece, porque creo que
que tiene un poder tan grande que pues para bien o para mal nos está usando. Ahora, yo creo que en sí, y ahí también depende mucho yo creo, no depende, sino es bien particular de la historia de México, la historia política. O sea, la historia política de México básicamente ha estado reducido a dos o tres partidos en el poder. O sea, son 70 años del PRI en el poder, o sea, el PRI siendo un partido de centro derecha, el PAN siendo un partido de derecha, 12 años, y ahora el primer gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, no sé, siento que también ahí creo que es ahora el momento en el que probablemente yo espero entender un poco también esas visiones sociales y políticas principalmente de los nombres, ¿no? De los grandes nombres de la música regional, pero yo creo que, pues sí, creo que ahí sí es diferente. Ajá. Y tienes otro video muy, muy interesante que se llama Los dos Robertos y habla de Roberto Carlos, el cantante brasileño, y Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito, el creador de la serie El Chavo del Ocho. Quizás no sea obvio para algunos oyentes, pero es importante resaltar que Roberto Carlos tiene un vastísimo repertorio en español y diría yo que es casi tan famoso o quizás hasta más, tal vez, en el mundo hispano que aquí en Brasil. Además del éxito internacional en Latinoamérica que tienen los dos Robertos, ¿qué más pueden tener los dos en común? Que hacen justicia al dicho, nadie es profeta en su propia tierra, porque yo creo que eso tienen en común. O sea, es muy diferente cómo ustedes brasileños ven a Roberto Carlos y obviamente cómo ven a Chespirito, ¿no? Al Chavo del Ocho, Chávez. Creo que es un sentimiento compartido. O sea, yo las veces que he preguntado a mucha gente sobre Roberto Carlos, es como no sé, es como, ¿te gusta? O un cuestionamiento así como muy, y yo así de, pues es obvio, o sea, mira todas las canciones que cantó, o sea, y sientes el mismo sentimiento cuando a un mexicano me da mucha risa porque incluso hace poco estaba viendo un stand-up de Carlos Vallarta, que es un humorista mexicano y tiene un especial en Netflix. Y él decía en una de en su rutina, decía que, no me acuerdo creo que fue en Ecuador, que creo que había hecho así los chistes como más irrespetuosos, insultó incluso a Dios, o sea, en su rutina de chistes, pero que los ecuatorianos salieron enojadísimos cuando se rió de Chespirito. Entonces, ¿por qué? O sea, lo digo porque nosotros siempre yo creo que incluso más la generación más, yo creo que de los 90 para adelante, vemos así con unos ojos muy diferentes a lo que una generación, por ejemplo, la generación de mis papás, vio la imagen de Chespirito. Yo eso lo digo porque sí, Chespirito fue súper importante, o sea, eso no se puede negar, dentro de ese imaginario del mexicano para la infancia. O sea, mi mamá me dice que uno de los momentos más felices de su vida fue cuando fue a ver al Chavo del Ocho, hicieron estos tours que lo hicieron también fuera de México. O sea, los hicieron en varios países de Latinoamérica donde se presentaban y hacían ahí como en vivo, ¿no? Sus sketches. Y ella fue a ver estaba muy chiquita, y dice que era así, fue su momento de felicidad más grande. Decía que todos los días, creo que no sé qué día de la semana lo pasaban. Ella no tenía televisión, pero se iba con una amiga que tenía. Entonces, hay una generación en México que le tiene un cariño que creo que es el cariño que a lo mejor le tienen los brasileños aquí de manera general. Pero ya mi generación que no tuvo tanto contacto al Chavo del Ocho, que además vio cómo se oponía a pautas ante el aborto, cómo se alió con ciertos partidos, como que esa imagen conservadora de sus visiones políticas, pues ahí, obviamente, yo creo que mi generación, pues digo, qué necesidad hay de querer a este señor, ¿no? Entonces,
Y creo que pasa también, a lo mejor, no sé, yo entiendo incluso más esa, como que esa, no sé, como que ese rechazo hacia Roberto Gómez Bolaño, y no entiendo tanto el de Roberto Carlos, ¿no? Entiendo, en el video lo digo, no entiendo también que ha sido una persona que pues cuando se posiciona, o sea, no se posiciona, y cuando se posiciona a lo mejor, o sea, políticamente pues no es así lo que tú esperarías, pero no sé, siento que puedo entender más las razones de que nosotros a lo mejor no tenemos una imagen tan amigable sobre Chespirito, pero básicamente es eso, ¿no? Y esa es la reflexión, uno también, como dices tú, y yo creo que retomando un poco lo que mencionabas, de uno se puede acercar hacia una cultura a base de generalizaciones, a base de clichés, pero pues uno también tiene que ser muy prudente y muy respetuoso, y también eso se gana con el tiempo, de entender el significado más allá de lo que llegas a nosotros, no por esa distancia cultural, geográfica. Entonces creo que pasa eso, o sea, pues digo, a mí siempre me preguntan, pues no, obviamente ni me enojo ni nada, pues, pero es como de, investiga más sobre Chespirito para que veas que no era el viejito amoroso que tú crees. Claro, y algo que tienen los dos en común es ese vínculo con los principales medios de comunicación mainstream de los dos países, ¿no? Roberto Carlos está al 100% vinculado con Globo y tuvo ahí, ¿no? Flirteó un poquito, bastante, con la dictadura brasileña y cuéntanos un poco de ese lado no tan bonito del Chespirito. Bueno, pues básicamente yo creo que es eso, o sea, por ejemplo, una de las cosas que más se cuestionó, y creo que se cuestionó ya en años recientes, ¿no? O sea, estoy hablando quizás de los inicios de los 2000, era como pues él tenía pues un poder muy grande dentro de Televisa, ¿no? Y Televisa siendo este canal, este medio de comunicación, pues que hasta recientemente yo creo que a partir de 2012 pierde ese poder que tenía en muchos sentidos, ¿no? Entonces históricamente ha sido un medio de comunicación vinculado al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, o sea, un partido que pues estuvo en México desde el final de la Revolución Mexicana hasta el año 2000. Entonces son que casi 70 años, un solo partido. Entonces siempre cuando hubo esta transición de poder a inicios de 2000, siempre se le hizo esa crítica, o sea, de ser una persona aliada al poder del PRI, y siempre mirándolo como, mira todo lo que estaba pasando en México, el Tratado de Libre Comercio en el 94, 95, pero Chespirito tenía a todo el mundo en la tele, feliz, riendo, y ahí también un poco, yo creo que también de que son otros tiempos, y creo que la comedia de Chespiritos en algunos momentos llega a ser una comedia, pues, que está cargada de todo, yo creo que de muchas cosas que hoy, con el tiempo, a una gran parte, quiero creer, de la población le incomodaría, no sé, extremadamente sexista, sea la representación de la mujer dentro del Chavo del Ocho, o está amargada y solamente está feliz cuando llega el hombre, ¿no? Y la edad, ¿no? Relacionada con la belleza, o sea, si es vieja, es fea, pues no sé, o sea, son muchas representaciones, ¿no? Del que es, del pobre, de la pobreza, ¿no? Entonces, esa cuestión también de la meritocracia, no sé, creo que ahora la comedia de Chespirito no sé si funcionaría, quiero creer también en estos tiempos, pero es un poco de esas críticas que se le hacen, y son críticas creo que muchísimo más actuales, o sea, como te digo, ya a inicios de 2000 que él hace un apoyo, él sale en las campañas de publicidad del Partido Acción Nacional, que es este partido de derecha que tiene dos gobiernos, o sea, del 2000 al 2016 en México el periodo presidencial son de 6 años, entonces ese partido tuvo 2 años, y es un partido directamente vinculado con la iglesia, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, y él fue un defensor de este partido, y muy impactante, o sea, en el video ahí pongo una de las comerciales, ¿no? Donde él
dice y chantajea emocionalmente a los televidentes, ¿no? Hablando sobre por qué él está en contra del aborto y, en fin, creo que son críticas que se le hacen actualmente, o sea, actualmente digo ya como con este cambio de gobierno y momento, entonces yo creo que en sus tiempos pasó y en los tiempos donde él fue como activamente muy presente, pues yo creo que pasó inadvertido, a lo mejor con críticas, pero no tan agudas o tan incisivas como hoy en día. Es que hace falta para acercar Brasil a México y viceversa, y para que brasileños y mexicanos se conozcan mejor. Ay, buena pregunta. No sé, yo siento sin que puede tener un impacto, yo no sé hasta qué punto, pero bueno, yo creo que hay uno muy claro. Yo siento que el trabajo de divulgación cultural que las embajadas en ambos países hacen se importa. Y te lo digo porque, por ejemplo, en México, una de las, como yo, de lo más que hablo en mi canal, son de libros. Yo tengo mucha dificultad, por ejemplo, de encontrar libros de autores brasileños traducidos al español en México. O sea, hay una cantidad muchísimo más expresiva en Argentina. O sea, hay proyectos editoriales incluso en Argentina muy centrados, enfocados en traducir y publicar literatura brasileña. Y en México son poquísimos, muy pocos. Y los pocos que salen en México normalmente son con apoyo económico de la embajada o de la biblioteca nacional. Entonces siento que sí hay un impacto, o sea, que viene ya desde de políticas, o sea, del propio gobierno y de cómo el gobierno brasileño, ¿no? Invierte y dónde le apuesta como que esa divulgación de la cultura brasileña tiene su impacto y también tiene su impacto porque dentro de esas embajadas pues están todos los proyectos de divulgación de la lengua, clases, ¿no? De portugués, de capoeira, de exposición sobre estos, círculos de estos, y yo siento que el papel, por ejemplo, yo acompaño mucho el trabajo de la embajada de, de, de México en Brasil y de la Casa de Brasil, que es como le llaman como al Instituto de Divulgación Cultural y tal, y siento que es muy bueno el trabajo que hacen, pero también y ahí creo que hay otro punto también. Yo creo que uno, por más que le guste o no, a veces se necesita también acercar a las personas a través de los minds. Quizás sea más efectivo acercar a través de una Anita, de un Pablo, de un Pablo Vittar, que de cosas que digo yo, hoy pues me gustaría que conocer, pero quizás no es el primer punto de contacto, y creo que haciendo una analogía, o sea, es cuando quieren empezar a leer, oye, pues ¿para qué te avientas con los clásicos? ¿Para qué le pones a un niño de 15 años el Quijote de la Mancha? O sea, pues no, o sea, ponle un Harry Potter, ponle otra cosa más divertida. No sé, entonces también siento que los propios mecanismos institucionales deben también de abrirse en ese sentido de, pues oye, pues también muestra ese Brasil, también muestra ese Brasil mainstream, ese Brasil de las masas. Y yo creo Y que las telenovelas ejercen, y el Chavo del Ocho también, ejercen mucho ese papel. sí, Y bueno, tenemos también un episodio sobre telenovelas. Eh, creo que será el tercero o cuarto episodio, ya he perdido la cuenta porque felizmente estamos ya a 13 o 14 episodios de este podcast, y aquí seguimos. Pero sí, las telenovelas y creo que tienes razón, El Chavo del Ocho y Pablo Vittar y Anita realmente son puntos de contacto muy importantes, y tal y como nos cuentas, ¿no? En la primera entrevista que llegaste a conocer a Brasil a través de Ai Se Eu Te Pego. Son puertas que se van abriendo. sí, y es eso, creo que es el interés que se va, o sea, eso, como dices tú, es una puerta que abre otras puertas y ahí tú ya vas eligiendo por cuál camino te vas a ir, o sea, para mí,
el audio se pegó fue como, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está bailando así? ¿Por qué la gente se vuelve loca con eso? Pero mira, qué buena onda esa gente, o sea, entonces es eso, yo creo que también falta eso. Y creo que para el Brasil, ahí muy específicamente, yo no sé, ahí también sin estadística y sin sustento científico y estadístico absoluto, pero siento que al brasileño incluso le cuesta muchísimo más, a lo mejor, interesarse por México. Y ahí lo digo ¿por qué? Porque yo creo que hay otra barrera que ya también has hablado, no nada más nosotros, sino en otros episodios, que es también la falta de percepción del brasileño de verse como latinoamericano. Entonces, también es un poco, yo creo que hay más predisposición cuando las personas, por ejemplo, ay, no sé, me gusta el reggaetón o me gusta la música colombiana, y ya se empiezan a acercar a otros países, ay, en Argentina ir a la cumbia, pero la cumbia en México suena diferente. O sea, siento que es como hay esa barrera, o sea, siento que, no sé, a lo mejor no es como que, para interesarte en México tienes que verte como latinoamericano, no, pero quien ya se percibe como latinoamericano, es más fácil poder que se interese vamos a México, o que no tenga un interés a lo mejor por lo mainstream. Por ejemplo, yo conocí a un amigo en Culiacán, creo que fue en 2013 o 2014, y él fue a México, o sea, brasileño, él fue a dar clases dos meses a Culiacán, y él solo fue a México porque él era súper fan de Rebelde, y él quería conocer México por Rebelde. Y yo digo, es que es eso, o sea, hoy a lo mejor ya ni escucha Rebelde, tal vez sí, pero fue su puerta de entrada, y eso lo llevó a conocer otras cosas. Entonces yo creo que sí, o sea, como dices tú, ese poder blando y a través de la música, a través de las películas, no tanto a través de los libros, pero sí tiene que tener un impacto. Yo creo que también es como que ese también interés que a mí me gustaría, ¿no? Como despertar en las personas principalmente de los mexicanos hacia Brasil. Bueno, y estamos ya a punto de terminar esta entrevista y además de todos los tips culturales de los que hemos hablado aquí, ¿no? De la música y de tus vídeos que están siempre tan buenos, me gustaría que nos dejaras algún tip cultural sobre el tema de nuestra conversación hoy, ¿no? De las conexiones que pueden haber entre México y Brasil. Ya puede ser algún curso, algún libro, puede ser cultura así en un sentido muy, muy amplio. Ay, la primera recomendación que yo quiero hacer es el nuevo álbum de Natalia Lafourcade, de Todas las Flores. Yo estoy enamorada. Yo tengo también una historia bien particular con Natalia Lafourcade, y de hecho en 2012, que es cuando ella lanza este tributo a Agustín, a las canciones de Agustín Lara, que yo creo que también es otra recomendación, ¿no? Que es este compositor de bolero, principalmente mexicano. Fue como que ella me llevó, me acercó muchísimo más a la obra de Jorge Drexler, por ejemplo. A través de ella conocí a David Darvanjar, a Kevin Johansen, o sea, con muchas de las personas con las que participó. Incluso tiene un dueto con Gilberto Gil, que yo lo había olvidado o sea, lo borré de mi cabeza, y hasta como un mes que, si es cierto, tenía esa colaboración con Gilberto Gil en ese disco, o sea, qué loca, o sea, se me fue. Entonces, ahora en pleno 2022, o sea, 10 años después, lanza este disco, y es que yo estoy impresionada, y incluso sacó un podcast específico para hablar sobre el proceso de creación del disco, y no ha llegado al punto, pero hay una influencia muy fuerte, principalmente de la bossa nova. O sea, sonoramente hay elementos, o sea, tiene una canción que incluso abre con la cuica ahí entre medio samba y bossa nova. Entonces creo que es un trabajo que a mí me encantó, y lo he estado escuchando durante las últimas 2 semanas, porque es eso, es la mezcla entre México y Brasil, y quiero seguir investigando y ver de qué manera, o sea, cómo es que Natalia llegó como a esa construcción.
Y eso sí, o sea, sé que sé, no sé por qué, porque digo, si yo fuera entrevistadora en algún momento yo le haría como esas preguntas porque no sé, siento que ella tiene un interés muy particular en la música brasileña, ya ha participado con Caetano Veloso, o sea, con Gilberto Gil. Entonces creo que en ella hay un interés muy particular que no ha sido profundizado, pero si yo tuviera la oportunidad, yo, mira, a ver, Natalia, ¿cómo nace tu relación? ¿Qué onda? Entonces yo quisiera esa primera recomendación. Y otra quizás un poco más profundizada y ya yéndonos al lado un poco más de sí, más como para entender a lo mejor México, su conformación. Es un libro que la editora Elefante lanzó, yo creo que recientemente, que se llama México's Desafíos del Progresismo Tardío. Y es un libro muy interesante porque es así, es en paralelos, o sea, es hacer una comparación entre la economía de México con la de Brasil en ciertos periodos. Las últimas partes incluso hace un paralelo entre diferencias entre el gobierno Lula y el gobierno de Obrador, o sea, diferencias y convergencias y divergencias. Lo mismo con Bolsonaro, o sea, cuáles son las similitudes entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Andrés Manuel y cuáles son las diferencias. Entonces es bien interesante porque es como, de hecho creo que nace de un curso de la UNES, en fin, pero con esa intención de conocer un poco la historia así política, económica de México, pero siempre teniendo en mente como esa comparación con Brasil. Entonces yo creo que es súper, súper interesante, tanto para los dos lados, o sea, quien se interese por cultura mexicana o por cultura brasileña. Buenísimo, buenísimo, Violeta. Y bueno, quiero agradecer una vez más tu participación. A mí me ha aportado muchísimo conocimiento sobre México, porque mi desconocimiento es enorme y me imagino que quizás el de algunos oyentes también. Y estaremos siempre en contacto. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu entrevista y por todas tus aportaciones. Ay, no, yo que te agradezco a ti de verdad por volverme a invitar y creo que también por, como te lo dije ya incluso de manera presencial, o sea, es muy bonito poder encontrar a personas como con esos intereses y con el interés de tener ese diálogo cultural y querer como ver qué hay más allá, ¿no? De generalizaciones, de clichés y pues no sé, es muy bonito y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por invitar. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.